El día de hoy vamos a ver un poco lo que son las cuentas por cobrar, la parte teórica, el próximo encuentro presencial, el próximo día del examen, pero el siguiente que nos toque presencial, entonces haré en la pizarra ejercicios prácticos acerca de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se originan de las ventas al crédito. Entonces tenemos que las empresas o los negocios realizan sus ventas para generar sus ingresos. Estas ventas pueden ser al contado o pueden ser al crédito. Cuando son al contado, entonces ya sabemos, vamos a tener un ingreso de efectivo a la caja y si es cheque al banco. En el caso que sean al crédito, entonces ahí vamos a originar una cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar o cliente, que va a ser ese saldo de ese dinero ahí de que tenemos que cobrar. Por eso se llama cuentas por cobrar. Son todas las ventas al crédito que vos diste y que debes de cobrar para recuperar ese dinero, que por lo general te van a pagar en abono o como vos decidiste dar esos créditos. Aquí la parte fundamental es que como empresa o como negocio no debes de darle crédito a todo mundo, sino que debes de tener ciertos requisitos y después debe de haber una persona encargada de analizar o revisar si tus clientes, si esas personas o esas empresas cumplen con esos requisitos. Si nos vamos a una casa comercial como ejemplo, entonces como Curazao, Gallo Magallo, vemos que exigen tu cédula de identidad y tu forma de obtener tus ingresos. Puede ser una constancia salarial o una colilla de pago. Con esa información el negocio va a analizar cuánto es el monto de crédito que te puede dar, las cuotas, el monto del artículo y tu capacidad de pago. Una vez que esa persona analiza, aprueba el crédito y entonces se da la venta al crédito y ese monto lo mandamos a cuentas por cobrar. Lo que pasa es que la empresa no puede darle crédito a todo el mundo porque si no se te va a volver irrecuperable ese monto. Es decir, lo tenés que mandar a pérdida, asumirlo vos como que lo perdiste porque digamos hiciste todas las gestiones de cobro y no pudiste recuperar ese dinero. Como dice acá de forma sencilla, la suma de dinero que corresponde a las ventas de mercancía o la prestación de servicios al crédito a un cliente. Lo van a hacer las empresas, esto de dar crédito, porque muchas veces las personas no tienen la capacidad económica para comprar algo de contado. Entonces, si vos decís, todas mis ventas son al contado, puede que tengas unas ventas muy bajas. Entonces, vos vas a tomar como decisión dar crédito al cliente para poder vender más. Entonces, de esa forma vos agilizas tu venta. Como decíamos, lo que debes de tener es cuidado en ver a qué tipo de persona vos vas a dar los créditos. Existen dos tipos de cuentas a cliente que son las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Las cuentas por cobrar son originadas de las ventas al crédito, puede ser ventas de servicio. Y aquí le ofrece el producto y le ofrece la parte del. Ahora, cuando yo a esta persona o a esta empresa le exijo que firme un documento como un pagaré, entonces yo no lo llevo a cuentas por cobrar, sino los documentos por cobrar. Esto pasa porque la empresa busca una forma de que se vuelva ese pago. O sea, si yo te doy una gran cantidad de dinero al crédito, como nosotros llamamos fiado, entonces tengo que respaldar ese dinero por medio de firmar un pagaré. Le digo, mira, firmando un pagaré por este documento. Los pagaré por lo general en presencia de un abogado. Entonces ahí hay más respaldo a la hora que vamos a cobrarlo. Entonces ahí va a depender, si yo solo le extiendo una factura de crédito, entonces lo mando a cuentas por cobrar. Pero si a ese cliente le hago firmar un documento, lo llevo a documentos por cobrar y no a las cuentas. Como dice acá, las empresas para proteger su inversión aplican un sistema de crédito que asegure una adecuada recuperación
una buena administración y manejo de la cartera de clientes, la selección de los clientes, parámetros para reconocer un buen cliente, un registro detallado de las ventas al crédito y el proceso de recuperación. Decíamos que para agilizar las ventas, los negocios deben de ofrecer ventas al contado y ventas al crédito. Si es una venta al contado, entonces ahí recibimos dinero y va a caja o va a banco. En el caso contrario, si es a crédito, si le damos una factura, va a cuentas por cobrar, y si le exigimos un documento, va a documentos por cobrar. La otra parte es la selección de los clientes. Para esto deben de haber parámetros, como decíamos, en las casas comerciales: constancia salarial, colilla de pago, cédula de identidad, y analizar cada uno de esos clientes, a quién le vas a dar y a quién no. El registro detallado de las ventas al crédito, es decir, por cada cliente nosotros debemos de aperturar una cuenta independiente para ir analizando cuánto nos debe al final del mes, porque a esa misma persona durante el mes nosotros le podemos dar varios créditos y pueden haber varios abonos. Entonces debemos de tener un control detallado de cada uno de nuestros clientes. Y en el proceso de recuperación de los clientes, las empresas muchas veces tienen alguna oficina, cobradores. Si nos vamos a los bancos, ahí tienen tipo call center, que son personas que están llamando para mañana te toque el pago o tenés un crédito vencido. Entonces ellos están dedicándose a cobrar. Como decíamos, hay una parte que se vuelve recuperable, que es cuando vos haces todo lo humanamente posible por recuperarla y ves que no se puede. Eso se llama cuenta incobrable. Dice que es una deuda de uno o varios clientes de la empresa consideradas imposibles de recuperar, por tanto el negocio asumirá la pérdida. Entonces aquí vos ya llamaste, vos ya escribiste, mandaste a un abogado, no se pudo cobrar. El dueño del negocio, de la empresa, el administrador, tiene que tomar la decisión de asumirlo como pérdida. Este dinero lo perdimos. Los métodos de cálculo de las cuentas incobrables, vemos que tenemos el método de cancelación directa y el método de las provisiones. Aquí vemos un ejemplo, nos dice: una empresa en el mes de junio realiza una venta al crédito por 20,000. Entonces ahí vemos ventas con 20,000 en el haber y cuentas por cobrar con 20,000 en el debe, que estábamos diciendo. Una venta al crédito nos va a originar una cuenta por cobrar. Para contabilidad nosotros siempre debemos de ubicar una cantidad en el debe y otra en el haber. Eso es contabilidad. Nunca debemos de poner una cantidad solo en el debe o solo en el haber, porque eso no es hacer contabilidad. El registro de la cuenta incobrable, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar, decíamos, al gasto por pérdida. La empresa, el dueño asume que ese dinero no lo puede recuperar y lo voy a asumir como una pérdida. Y en la cuenta de cliente la afectamos disminuyendo el valor o cerrando o saldando, podríamos decir, el valor de esa cuenta por cobrar. Nos da un ejemplo, dice que el 31 de diciembre la empresa La Casual recibió la noticia de que el cliente Marta Álvarez se había declarado en bancarrota. Este cliente tenía un saldo deudor de 7,000. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos decía anteriormente, vamos a usar las dos cuentas siguientes: gasto por pérdida en cuenta incobrable y la cuenta por cobrar. Vamos a eliminar o cerrar la deuda de los 7,000 en el haber y vamos a anotarlo en el debe de la pérdida, asumirlo como pérdida. Si analizamos esa operación, originalmente esos 7,000, ¿cuál sería el asiento? Cuando nosotros vendimos, tuvimos que haber tenido 7,000 en venta en el haber y 7,000 en el debe en cuentas por cobrar. Ese fue el origen de la venta. Pero como ahorita nosotros sabemos que no lo vamos a recuperar, por eso vamos a poner los 7,000 en el haber. ¿Para qué? Para que esa cuenta por cobrar se vuelva en cero. Cuando nosotros hicimos la venta, lo ubicamos en el debe. Ahorita, para cancelarla, lo ubicamos en el haber. De esa forma queda en cero esa cuenta por cobrar. Y lo asumimos como una pérdida.
También podemos mandarla directamente a los gastos de venta. Igualmente, gasto por pérdida incobrable va dentro de cuenta de gastos de venta. Y en el caso de la estimación para cuentas incobrables, en contabilidad 1, se veía dentro del balance general las cuentas de los activos. Si nos recordamos, en las cuentas de los activos estaban las cuentas por cobrar, y debajo de las cuentas por cobrar había una cuenta que se llama estimación para cuentas incobrables. Esa estimación para cuentas incobrables iba negativo o entre paréntesis debajo de la cuenta por cobrar. La ley indica a las empresas que el 2% del saldo de sus cuentas por cobrar se debe de estimar como incobrable. Si yo tengo 100.000 córdobas en cuentas por cobrar, le saco el 2% y esa es mi estimación para cuentas incobrables. Es lo que la ley dice, no vas a recuperar. Si en la vida real lo recuperas, qué bueno. Pero la ley dice hacerlo. Entonces cada mes vos debes de ir provisionando el 2% de estimación para cuentas incobrables. Ahora, internamente las empresas pueden estudiar a sus clientes de acuerdo a la antigüedad de saldo. ¿Por qué? Porque no todos los clientes te deben, tienen la misma fecha de vencimiento. Entonces hay clientes que te pueden deber desde hace un mes, desde hace 2 meses, desde hace 3 meses, desde hace 6 meses. En base a eso, vos le vas aumentando la tasa. Comenzás con el 2%, después puede ser un 10%, un 20%, un 50%, hasta llegar a un 100%. Eso indica que entre más meses han pasado y ese cliente no te ha pagado, entonces ya vos vas tomando en cuenta de que ese cliente no te va a pagar. Entonces, llegamos a los 6 meses, por ejemplo, y vos provisionás ya el 50%, es decir, vos ya la mitad ya la tenés como perdida. ¿Por qué? Porque ya van 6 meses que hiciste gestiones de cobro y no te han pagado. Entonces eso lo hace internamente la empresa de acuerdo al vencimiento de la deuda, le va anexando un porcentaje. La ley dice el 2%, pero internamente vos lo vas haciendo de acuerdo al vencimiento que tienen esos saldos. Y por lógica, entre más días vencidos, esa tasa va llegando casi al 100%, porque decíamos, ya vos ves que eso, ya pasaron 6 meses, ya no te van a pagar. O sea, es un milagro que te paguen, pero si en esos 6 meses nunca te abonó, pero ni 5 pesos, entonces ahí ya hay muchos problemas. Por eso decíamos, las empresas van a tener un departamento de crédito o un analista de crédito para ver a las personas o a las empresas que están pidiendo crédito y analizarlas. Cumpliste con los requisitos. Aquí ya sabemos que tanto las personas como las empresas pueden mentir. Por ejemplo, una persona puede llevar una constancia salarial que gana 20.000 cuando tal vez gana 6.000 pesos. O tal vez la empresa presenta unos estados financieros que no son reales. Entonces ahí está la capacidad del analista para ver a quién le va a dar y a quién no le va a dar crédito. Porque si vos comenzás a darle crédito a todo el mundo, como decíamos, entonces vas a tener un saldo de cuentas por cobrar alto y va a ser irrecuperable, que no lo vas a poder cobrar. ¿Y qué decimos? Lo vas a asumir como pérdida. Y asumirlo como pérdida ya es la etapa final, porque es la que ningún negociante quiere, porque su pérdida va a aumentar. En el libro hay algunos ejemplos acerca de las cuentas por cobrar. En este caso, estos ejercicios los voy a hacer preferiblemente en la pizarra y con impuestos. En el libro, cuando vemos la mayoría de ejercicios no tienen impuestos, y nosotros debemos irle anexando los impuestos de nuestro país, que tienen que ver con, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, IVA, y las retenciones de ley. Si no lo hacemos, entonces estaríamos en contra de la ley. Nosotros debemos de hacerlo. Aquí nos dice que la empresa, por ejemplo, Calipso, tiene cliente señor López 5.200, cliente señor Pérez 12.000 y el cliente señor Sánchez 75.000.
Esto se originó de una venta, entonces la venta ese que es de 80.173.91 y el 15% de esa venta es 12.026.09. Después vemos que esta venta más el IVA se divide entre esos tres clientes, que es López con 5.200, Pérez con 12.000 y Sánchez con 75.000. Tres clientes que decíamos que debemos de tener cada cliente independiente, porque cada cliente tenemos que irle analizando todos los créditos que le dimos y todos los abonos que nos pagó, porque al final del mes yo tengo que saber cuánto me debe López, cuánto me debe Pérez y cuánto me debe Sánchez. Yo no puedo revolver todo eso, porque eso sería un completo desorden y al final del mes yo no sabría cuánto me debe cada uno. Individualmente, cada cliente aparte, para saber cuánto me debe. Aquí nos dice la presentación del balance cómo sería. Entonces en cuentas por cobrar tenemos la suma de los tres clientes, 5.200, 12.000 y 75.000. Eso sumado nos da 92.200. Dice que supongamos que en el mes de febrero se cobraron 65.000 del señor Sánchez. El señor Sánchez nos pagó 65.000. ¿Qué debemos de hacer? Disminuirle a su saldo. Le vamos a quitar 65.000 a Sánchez y vamos a ingresar el dinero en caja. Ahí afectamos en el debe de caja aumentando los 65.000 y en el haber del señor Sánchez disminuyendo los 65.000. Ese es el asiento contable. Al disminuir esta cuenta, porque ya nos pagó 65.000 este señor, entonces el saldo de las cuentas por cobrar del balance general va a disminuir. Teníamos 92.200 y le restamos los 65.000 del pago que nos hizo. Entonces queda nuestro saldo de 27.200. Ahora supongamos que 2 meses después, en el mes de abril, se determina que las cuentas por cobrar López y Pérez se consideran incobrables. Entonces aquí voy a analizarte y ves que estas dos cuentas de este López y de Pérez ya no las puedes recuperar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminar estas cuentas y mandarlas a la pérdida, asumirlas como pérdida. Por eso vemos el gasto como pérdida en el debe. Todos los gastos van en el debe, 17.200, que es la suma de la disminución de López en 5.200 y la disminución de Pérez en 12.000. Si sumamos 5.200 más 12.000 son 17.200. Ahí yo asumí como pérdida estas dos cuentas por cobrar. Ahora nuestro saldo en el balance ya cambia. Teníamos 27.000, 27.200 menos los 17.200 de estas dos cuentas, nos quedan 10.000. Ya al final del mes nosotros solo tenemos un saldo de 10.000 en las cuentas por cobrar. ¿Qué pasaría en un caso hipotético que, por ejemplo, nosotros la deuda del señor López ya la anulamos, ya la cerramos? Días después, este señor se presenta a la empresa, se encontró dinero y vemos que llega a pagar. ¿Qué bien debemos de hacer en esos casos? Entonces aquí tendríamos un asiento de ajuste. Primero debemos devolver a su cuenta original al señor López. Nosotros ya la habíamos cerrado en pérdida. ¿Qué debemos de hacer? Volverla a su origen. Cuenta por cobrar los 5.200 contra pérdida por cuenta incobrable los 5.200. Hacemos el asiento de restitución de la deuda. Tenemos que volver la deuda a las cuentas por cobrar. Y después hacemos la recepción del dinero. Ahí cerramos las cuentas por cobrar otra vez por los 5.200 más 260 de intereses que nos está pagando por haberlo esperado durante ese tiempo. Entonces, ¿cuánto va a ingresar a nuestra caja? 5.200 más 260, son 5.460. Entonces, si en un caso hipotético nosotros
Ya asumimos como pérdida esa cuenta incobrable, pero después de que hicimos eso, el cliente sí aparece y nos paga. Entonces nosotros debemos de hacer estos dos asientos. Uno es volver la cuenta por cobrar a aperturarla porque ya la habíamos cerrado, y por último recibir el dinero. En el libro nos muestra otro ejercicio, que este ejercicio sí lo voy a hacer en la pizarra, y tiene que ver con una empresa que tiene 4 clientes y nos dice que al iniciar el mes estos clientes tienen cierto saldo. Víctor González me debe 25.000, Braulio Montenegro 52.000, Marlene Sánchez 80.000 y Socorro Martínez 24.500. Después el ejercicio me dice que durante el mes de agosto se dieron en diferentes días varias ventas al crédito. Por ejemplo, el 1 de agosto a Socorro Martínez se le dio 12.500 en crédito, a Víctor González 15.000 y a Braulio Montenegro 18.000. Y así sucesivamente él nos va mostrando en diferentes días del mes de agosto los diferentes créditos que se les dieron a estos clientes. Después, asimismo nos presenta los cobros o los abonos de pago que nos dan cada uno en diferentes fechas. Por ejemplo, el 6 de agosto dice que Víctor González nos abonó 10.500, Braulio 60.000 y Socorro 12.000. Y así sucesivamente en varias fechas del mes de agosto vemos abonos de los diferentes clientes. Por último nos muestra los auxiliares, que decíamos, cada cliente lo debes de llevar aparte para saber cuánto te debe al final, y no podés hacer revolver todo, porque si no, no vas a saber cuánto te debe cada uno de ellos. Entonces hacemos un auxiliar para cada cliente. Si este es Víctor González, empezamos con el saldo de los que nos debe al iniciar el mes, y después le vamos sumando todos los créditos que le dimos y le vamos restando todos los abonos que nos pagó, y así determinamos al final del mes cuánto exactamente nos debe. En empresas grandes igualmente se va a hacer de esta forma. Tenés que abrir una cuenta independiente para cada uno de los clientes para saber el saldo. Y esta parte obviamente es sencilla. Como les decía, en lo que respecta a las ventas y a los cobros, le vamos a ir metiendo los impuestos. En el caso de las ventas vamos a ir afectándoles el IVA, y en el caso de los cobros de los abonos vamos a ir afectando las retenciones. Por eso al final aquí nos va a variar, nos puede variar por la cuestión del impuesto en relación al IVA. La parte de cuentas por cobrar, entonces vemos que se originan de las ventas al crédito. Las ventas las ventas al crédito nos van a originar las cuentas por cobrar. Las empresas, para agilizar sus ventas, deben de ofrecer al contado y al crédito, porque si solo ofreces de contado, decíamos, entonces la gente no tiene poder adquisitivo, no tiene con qué comprarte el producto, entonces ahí vas a ofrecer a crédito. Aquí la importancia, decíamos, era tener un analista, un departamento de crédito, una persona viendo los requisitos en relación a quién le vamos a dar el crédito. Después viene la parte de registrar a cada cliente de forma independiente para irle anotando todos los créditos que le vayamos dando y todos los abonos que nos vaya pagando. Para las cuentas incobrables, decimos, tenemos dos formas. Una es la ley, que es hasta el 2% de tu saldo que vos podés poner como incobrable, y la segunda, que se hace de forma interna, que es cuando las empresas van analizando a sus clientes de acuerdo a la antigüedad, es decir, de acuerdo al día, a los días de vencimiento, que no es lo mismo una persona o un cliente que te deba un mes que una persona que ya te deba desde hace 6 meses. Entonces ahí vos le vas provisionando una tasa mayor a medida que va aumentando los meses que no te ha pagado.
Y vemos que la importancia de tener a un analista o un departamento de crédito es no tener un bolsón irrecuperable, porque ya cuando vos decís este cliente no lo puedo recuperar de saldo, entonces yo lo debo de asumir como pérdida. Y eso no tiene ningún chiste para una empresa. Otra parte importante tiene que ver, decíamos, cuándo es una cuenta por cobrar y cuándo es un documento por cobrar. Si yo vendo el crédito y yo solo le doy una factura, entonces ahí yo tengo que contabilizarlo como cuentas por cobrar. Pero si a ese cliente le exijo que me firma un documento como un pagaré, porque yo me quiero respaldar esa venta, porque podríamos decir es un monto muy alto, entonces ahí la mandaríamos a documentos por cobrar y no a cuentas por cobrar. Aquí la exigencia de pago la podríamos ver en un centro de arbitraje. En Managua hay centros de arbitraje donde las empresas digamos que pueden llegar a un acuerdo, una conciliación. Un cliente no me ha pagado, entonces yo lo llamo, lo cito en un centro de arbitraje para ver si llegamos a un acuerdo de pago. En el caso de que no lleguemos a un acuerdo o que lleguemos a un acuerdo después no se cumpla, entonces yo puedo demandar. En los juzgados puedo llevar una demanda. Entonces se puede hacer con ambas, pero tiene más peso un documento por cobrar que una factura de una cuenta por cobrar. O sea, ambas son exigibles, pero este tiene mayor peso, un documento, porque por lo general lo vas a hacer con un abogado o con la presencia de un abogado. Entonces ahí sería, digamos, más exigible. Obviamente el crédito se adquiere al momento de firmar tanto la factura como el documento. Igual la persona tendría, digamos, esa honestidad, esa integridad, que debe esa cantidad. Pero en los casos de que no se llegue a esto, entonces vamos a ver de qué forma se va a tratar ese tema. Como decíamos, primero a ver si llegamos a un acuerdo en un centro de arbitraje, y si no, nos vamos a los juzgados y ponemos una demanda. Consulta, alumnos. En la parte de los ejercicios les decía que vamos a hacer en la pizarra la parte práctica de este tema. La parte teórica es este documento. Al finalizar, vamos a finalizar haciendo un ensayo, un mapa mental, si quieren, sobre este documento, que es sencillo. Vamos a repasar un poco que hay problemas en relación a las tareas o el examen. El examen va a ser algo parecido a esto. En el examen va un ejercicio de caja chica y un ejercicio de conciliación bancaria. En la caja chica decíamos que cuáles son los pasos de una caja chica. Uno, la apertura del fondo. La apertura del fondo siempre debe ser con un cheque, y ya después viene la parte de los desembolsos, y por último viene la parte de que si vamos a aumentar o vamos a disminuir el fondo. Si lo llevamos a la vida real, entonces funciona que, por ejemplo, a Juan Pérez se designó como el tenedor de los fondos, pongamos 5.000 córdobas. Entonces yo tengo que sacar, en contabilidad hay que sacar un cheque para Juan Pérez por 5.000. Se manda a cambiar, ya llega el dinero a la empresa, se le entrega a Juan Pérez sus 5.000. Una vez que ya todos los trabajadores saben que Juan Pérez tiene los 5.000, entonces se le comienza a pedir: dame para viáticos de transporte, a mí dame para viáticos de alimentación, dame para una fotocopia, lo que sea. Entonces después viene que Juan Pérez, ya cuando haya gastado un 50-60% de su fondo, entonces va a solicitar a la administración la reposición con todas sus facturas en mano, un cuadrito, una solicitud, llega a pedir el reembolso del fondo. Y por último decíamos, si una empresa está pasando por una situación económica buena, entonces viene y dice: en vez de 5.000 vamos a tener 8.000, entonces aumenta el fondo. Ahora, si la empresa dice está pasando por una mala situación económica, entonces va a ¿qué?
va a disminuir el fondo. En vez de 5.000, dice, vamos a tener 3.000. Sencillo. Aquí vemos uno de los ejercicios que ya hicimos, el examen va por ahí. Dice, la gerencia financiera de la empresa El Rosal orienta el 1 de septiembre la apertura de un fondo de caja chica por 2.000, por lo cual se emite a favor, cheque a favor de la señora Susana Alegría por dicho valor. Los comprobantes de ingresos de caja son compra de azúcar y café, 500 córdobas para la gerencia de venta. Cajilla de gaseosa de 250 para la gerencia general. Relleno de cartucho tinta, 100 para la oficina de contabilidad. Una resma de papel bond, 120 para la oficina de venta. Compra de un mouse USB, 180 para la oficina de contabilidad. La compra de un teclado, 300 para la gerencia general. Y la compra de una bolsa de té, 250 para la gerencia general. ¿Qué decíamos? Los pasos para la caja chica. Uno es aperturar el fondo, que siempre va a ser con un cheque. Siempre va a ser con un cheque. Entonces aquí tenemos, aquí me pidieron otro ejemplo allá. Lo primero que vamos a hacer es aperturar el fondo. Entonces ahí tenemos el fondo de cuánto es, dice de 2.000. Entonces aquí nosotros aperturamos el fondo en el debe de caja chica y sacamos el cheque del banco. Yo siempre les digo, porque veía, no sé si en el otro grupo que hay alumnos que ponen de un lado una cuenta y en otra cuenta no lo registran. Eso no es hacer contabilidad. Y si un día llega una empresa a hacer eso, entonces eso es completamente hacer el ridículo. Entonces yo, para hacer contabilidad, yo tengo que ubicar una cantidad en el debe de una cuenta y debo de ubicar esa misma cantidad en el haber de otra cuenta. Si no hago eso, eso no es contabilidad. Aquí yo ya ubiqué 2.000 en el debe de caja chica y 2.000 en el haber de banco. Saqué el cheque y se dio a la persona los fondos. Después vienen los desembolsos, el segundo paso. Tenemos 500 córdobas para la gerencia de venta, para gastos de venta. Tenemos 250 para la gerencia general, eso es gasto de administración. Tenemos 100 córdobas para la oficina de contabilidad, eso es gasto de administración. Tenemos 120, dice, para la oficina de venta, gasto de venta. Después tenemos los 180 para la oficina de contabilidad, entonces tenemos gasto de administración. Luego tenemos 300 para la gerencia general, que es gasto de administración. Y por último tenemos los 250 de los T, que es para la gerencia general, eso es un gasto administrativo. Si se fijan, cada cuenta que afectamos en el haber de caja chica, la afectamos por la misma cantidad de los gastos. Eso es contabilidad, eso es partida doble. En este momento, el cajero, el tenedor de los fondos, se arquea. Yo tenía 2.000, a mí me entregaron 2.000 córdobas, pero he gastado 1.700. Yo simplemente sumo todo lo que he dado. Eso es 1.700. ¿Cuánto tengo en este momento? Tengo 300 córdobas. 2.000 menos 1.700 son 300 córdobas. ¿Cuánto voy a pedir? Lo que gasté. ¿Cuánto gasté? 1.700. Entonces, ahí van a sacar el cheque por los 1.700, me lo entregan y en este momento yo tengo los 2.000 córdobas originales. Yo siempre debo de mantener la cantidad original. Los 300 que tenía más los 1.700 que me acaban de dar, yo tengo 2.000 córdobas originales, ya tengo el fondo completo. Pero como la empresa está pasando por un buen momento y dice, en vez de 2.000, vamos a aumentarla a 3.000. Entonces, ¿cuánto necesito? 1.000 córdobas más, por lógica. Entonces voy a sacar el cheque por los 1.000 córdobas, me entregan los 1.000 córdobas y aquí ya tenemos el fondo de los 10.000, de los 3.000 córdobas, que sería el monto de la caja chica ya aumentado.
Entonces, esos son los pasos para hacer, por lo general, una caja chica. Ahora, alguien me decía del otro grupo, por eso aquí lo había modificado. ¿Qué pasa si la caja chica está pasando por un mal momento en la empresa? Y entonces, en vez de sumarle, le vamos a bajar, dice. Vamos a dejarla en 1000. Era de 2000, ahora va a quedar en 1000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle los 1000 a la caja chica y los meto al banco. Esos 1000 Córdoba los meto al banco y al final, ¿cuánto me queda? 2000 menos 1000, me quedan 1000. Entonces bajé la caja chica de 2000 a 1000 Córdoba. Entonces, si nosotros vamos a disminuir una caja chica o la vamos a cancelar, nosotros tenemos que afectar el haber de la caja chica disminuyendo esa cantidad y afectando la entrada al banco. Porque es como que tengas un sobrante de planilla, un sobrante de lo que sea, un sobrante, sean 2 Córdobas, 5 Córdobas, 100 Córdobas, vos lo debes de depositar al banco. Entonces, si vos disminuís una caja chica y solo me ubicas aquí, estos 1000 y estos 1000 de banco no aparecen en ningún lado, entonces eso no se llama contabilidad, eso se llama cualquier cosa. Entonces, si yo afecto una cuenta en el debe, es porque afecté otra cuenta en el haber. Jamás debo de afectar solo un lado con un monto de una cuenta, porque eso no existe en contabilidad. ¿Consultas? ¿Consultas? Ninguno, profe. Bueno, este es tema de examen. Si no están preguntando es porque ya dominan esto. Vamos a la conciliación. Entonces, en la conciliación, que es el otro tema de examen, tenemos que, de forma sencilla, si definimos la conciliación como una comparación entre el libro banco y el estado de cuenta bancaria. Entonces tenemos esos dos documentos y nosotros vamos a compararlo para ver si hay diferencia. Algunas conciliaciones son difíciles, decíamos, porque hay muchas diferencias. Si hay poquitas diferencias, entonces es fácil. Pero no es más que eso. Ver la diferencia y después montarla en una conciliación. Y por último ver si es ajuste, qué van a ajuste y qué no, que eso yo ya lo dije en clase. Entonces, tengo mi libro y tengo mi estado de cuenta bancario. ¿Qué voy a ir haciendo? Revisando cada cosa. Aquí tengo el cheque número 1 por 4.600 en el libro. Lo voy a ir a buscar al estado de cuenta. Aquí está correcto. Después tengo una transferencia de 25.000. La voy a ir a buscar aquí al estado. Ahí está correcto. Tengo un depósito de 6.800. Lo busco aquí. Ahí está bien. El depósito número 2 de 3.200, aquí está correcto. Después tengo el cheque número 2 de 4.300, lo busco acá, ahí está. El cheque número 3 por 350, lo busco aquí, no está, no. Después tengo el depósito de 2.500, lo busco en el estado, ahí está. El cheque número 4 del Cruz Lorena de 19.000, aquí está. El cheque número 5 de Nitel de 2.500, aquí está. El cheque número 6 de 1.900, lo busco, aquí no hay nada. El número 7 de 800 no está. El depósito de 1.800 no está. Entonces, no están, esas son las diferencias, sencillo como eso. Reviso lo que está igual, sombrero, y lo que no está son mis diferencias. ¿Cuántas diferencias me quedaron? El cheque número 3 de 350, el cheque número 6 de 1.900, el cheque número 7 de 800, el depósito de 2.800 y aquí me quedó la nota de débito de 287.50 y la nota de crédito de 129.81. Una vez que tengo estas diferencias, yo voy a montar mi conciliación.
Para eso yo ya mandé a los grupos de qué forma se van a guiar con la diferencia. Ahora, ¿dónde está mi saldo al final de cada cuadro? Aquí tengo mi saldo del libro, 5.350. Aquí tengo mi saldo del estado de cuenta bancario, 5.442.38. Al final de cada cuadro están sus saldos. Vemos que los saldos no son iguales, por eso es que tenemos que hacer conciliación. Si esos saldos al final fueran iguales, no habría necesidad de hacer ningún tipo de conciliación. Pero como son diferentes, entonces debemos de hacer conciliación. Ahora nosotros estamos trabajando de la siguiente forma. Del libro estamos llegando al banco. Es decir, de 5.350 yo tengo que llegar a 5.442.38. ¿Cómo? Sumando y restando. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué vamos a sumar y qué vamos a restar? Eso tengo un cuadro que yo ya mandé al grupo. Entonces siempre vamos a partir con el saldo según libro. ¿De cuánto es? De 5.350. ¿Qué le vamos a sumar? Los cheques flotantes. Tenemos el número 3 de 350, el número 6 de 1900 y el número 7 de 800. También tenemos una nota de crédito de 129.88. Nosotros sumamos para hallar un subtotal. 350 más 1900 más 800 más 129.88. ¿Cuánto es esa suma? 3179.88. Ahora vamos con lo menos. En lo menos ubicamos el depósito en tránsito de 2.800 y la nota de débito de 287.50. Sumamos estos dos para hallar el subtotal de menos 2.800 más 287.50 son 3.087.50. El saldo según banco, ¿cómo lo hallamos? Saldo según libro más este subtotal menos este subtotal. Entonces, 5.350 más 3.179.88 menos 3.087.50. Ahí nosotros llegamos al resultado de 5.442.38. ¿Dónde está aquí? Porque siempre decimos, del saldo del libro, yo voy a llegar al saldo según banco. Los pasos para hacer una conciliación son ir comparando el libro banco con el estado de cuenta bancario para ver las similitudes y la diferencia. Si son similitudes las voy sombreando y obviamente por lógica todo lo que no está sombreado es la diferencia. Una vez que tengo yo esa diferencia, yo voy a montar la conciliación, porque yo ya me fijé que mi saldo según libro y mi saldo según banco son diferentes. Entonces ahí vamos a ubicar lo que va en el más y ubicar lo que va en el menos, donde nos guiamos con lo que yo mandé al grupo. Por último está que voy a poner en ajuste, porque obviamente los ajustes los van a hacer en el examen. Decimos, los cheques flotantes nunca los voy a ajustar. Los depósitos en tránsito nunca los voy a ajustar. La nota de crédito la ajusto, porque puede ser un interés que gané, entonces eso iría a ingreso financiero. Y las notas de débito las tengo que ajustar. Las notas de débito son todos los pagos que hacemos al banco. Entonces eso es un gasto financiero, porque puede ser una comisión bancaria, puede ser chequera o cualquier cosa que nos cobre el banco, como nota de débito. Entonces eso sí lo tengo que registrar. Pero los cheques flotantes y los depósitos en tránsito nunca los voy a ajustar. ¿Consultas? Profe, disculpe la pregunta. ¿Sí? ¿No graba la clase usted? ¿Sí? Es que hay veces que, o sea, se me olvida algo y me está repasando el video a veces. Sí, siempre lo subo yo. Siempre aparece. Bueno, disculpe. Ok. Siempre están los videos. Tal vez lo hago hasta el lunes, pero siempre lo subo. Entonces, ¿más consultas? Profesor, mire, los documentos pagados van en el MENA o en el MAP.
va en el menos, porque es lo que todo lo que pagas al banco, todo lo que pagas vos como empresa va en el menos, todo lo que vos recibís como ganancia va en el más. Y recuerden que el examen va sobre esto. Los dos temas van a salir, profe. Un ejercicio de caja chica y un ejercicio de conciliación bancaria. ¿Alguien tiene la tarea? En la tarea son 12 diferencias las que hay. 12 diferencias. ¿Alguien las tiene a mano? Profe, ya la hice, pero tuve un inconveniente porque no, o sea, hice todo, pero no sabía cuál era mi saldo inicial. En realidad no me salía reflejado, no sé si es que no lo encontré yo. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué marqué en verde ahorita? Los saldos están al final del cuadro. Aquí marqué yo que en el libro son 5.350 y que en el banco son 5.442.38. Al final de cada cuadro está el saldo del documento. ¿Alguien tiene? A ver, voy a trabajar con vos. ¿Cuántas diferencias hallaste? Ya le digo, espérame, voy a buscar dónde lo es. Yo tengo 12, profesor. Dictámela. Dictámela. Bueno, primero va el saldo según libro, que es de 782.000. Sí. Después va el más, donde encontré los cheques flotantes que son el número 103 y el número 107 con 60.000 Córdoba y 100.000 Córdoba respectivamente. Sí, exacto. Después va el documento cobrado por 120.000. Error en cheque de 8.000, intereses ganados de 2.000, error en la empresa de 6.000 para un subtotal de 296.000 en el más. Y en el menos. En el menos. Dígame. Les digo lo que yo encontré en el menos. ¿Sí? En el menos yo tengo los dos errores del banco, que uno es de 3.000 y el otro es de 100.000. Un depósito en tránsito de 110.000, un cheque sin fondo de 150.000, servicios bancarios de 12.000. Y el pago del documento. El pago del documento lo tengo en el más. No. Ven el menos. Entonces, alumno, ¿cuánto tiene que dar la respuesta ahí? 400.000. No. ¿Cuánto tenemos al final del estado de cuenta bancario? 678.000. Exacto. Esa es la respuesta. Ahí recuerdo. Pues sí, pues el subtotal del menos. El subtotal del menos yo le decía, por ejemplo. Algo tenés malo. Algo tenés malo. Tenés que revisar. Pero eso me da, profesor, porque si sumo 782.000, que es saldo según libro, con el subtotal del más, y luego lo resto por 400.000, me da el saldo según banco. Sí, tenés que revisar bien.
porque obviamente la cosa cuadra. Algo tenés malo. No, pero aquí ese que me termina dando, sí, el saldo según banco. Los 678.000. Sí, me termina dando esa cantidad. Ah, pues está bien. Si te da, está bien. ¿Cuánto te dio el subtotal de más? De más me dio 296.000. ¿Y el subtotal de menos? 400.000. Lo tenés todo bien. No se lo prestes a nadie. Oye, profe. Invivible. Usted es el invisible que está diciendo que no nos mande nada. Ay, Dios. Barbaridad, profe. Entonces ahí ves lo que va a ajustar. Recordad que los cheques flotantes nunca se ajustan. Los depósitos en tránsito nunca se ajustan. Y los errores del banco nunca se ajustan. Todo lo demás sí se ajusta. Alguien me preguntaba, pero ¿cuándo se equivocó el banco? Entonces yo ahí puse una información al final sobre quién se equivocó. Dice, téngase en cuenta la siguiente información. La empresa cargó correctamente el importe del depósito de 500.000, el banco cometió un error y lo puso en 400.000. Ahí el error fue del banco. Ahí lo está diciendo y yo no voy a ajustar eso. 2. El cheque 101 de 30.000 fue abonado correctamente por la empresa, pero en el estado de cuenta aparece equivocadamente por 33.000. Se equivocó el banco. El número 3 dice que el cheque número 105 por 80.000 fue registrado equivocadamente en la empresa por 88.000. El banco cargó la cantidad correcta y nos equivocamos la empresa, hay que ajustar. El 4, la empresa cargó equivocadamente 60.000 en el depósito del 15 de febrero, el banco abonó 66.000, ahí se equivocó la empresa. Entonces ahí nos dice de quién fue el error, si de la empresa o del banco. Los errores del banco no se ajustan, es el banco quien tiene que corregir, pero si es un error de la empresa, sí lo ajustamos. Nosotros nos equivocamos la contabilidad. Entonces ahí tenés la información para los ajustes, y lo demás, los cheques flotantes no los ajustamos, ni el depósito en tránsito. Que vamos a ajustar el interés sobre saldo, que es un ingreso financiero, el pago del documento, de un documento por pagar, el cobro de un documento, que es documento por cobrar, la comisión por servicios bancarios, un gasto financiero, y el cheque sin fondo que va contra cliente, porque es un cliente que nos pagó y decimos que el cheque rebotó por no tener fondos en el banco. Eso serían los ajustes. Ya te di la respuesta. Consultas, recuerden que el examen es un ejercicio de cada chica, una conciliación, la conciliación no es pesada. Si ustedes repasan lo que hice yo hoy del ejemplo de la conciliación y del ejemplo de la caja chica, entonces no habría ningún problema con el examen. No va pesada la conciliación del examen, va un poco sencilla. Sí, profe, que vaya chiquita. Ya, sí, es pequeña, no lleva errores. Lleva de los otros tipos de diferencias, pero en errores no, que es lo más pesado. Hay alguien, alumnos, que voy a hacer una aclaración bueno, yo creo que fue en el otro, que ponía todos los datos en los errores. En los errores lo que se busca es la diferencia. En ese primero dice era de 500.000 y entonces 400.000. Simplemente restamos 500.000 menos 400.000, son 100.000 el error. Nosotros no vamos a poner ni 500.000 ni 400, es la diferencia en los errores. El otro, en el cheque de 30.000 y 33.000, simplemente restamos, son 3.000. En el otro 80.000 y 88.000, restamos 8.000. Y en el otro 60.000 y 66.000 son 6.000.
O sea, nosotros siempre lo que vamos a ubicar es la diferencia. No vamos a andar inventando, poner los montos de los cheques. Eso no, solo es la diferencia por lo que se equivocó. ¿Cómo están para el examen? ¿Cómo están para el examen? Bien. Nadie. Más o menos. Más o menos. Bien, normalito, profe. El que no lleva calculadora no hace examen. Ya desde hoy lo digo, el otro grupo se me olvidó decir, voy a mandar un mensaje. ¿Cómo dice, profe? El que no lleva calculadora no hace examen. Y si no tengo calculador. Lo siento. No sé, ya no valdría 50 puntos tu examen. Así que tienen una semana para prestar. No creo que no tengan un hermanito, un primo, un qué sé yo. Un qué sé yo. Ya voy a poner ese mensaje para que nadie me salga con cuentos el sábado. No, todo bien, no hay consulta. Todo súper bien. Hablen. Yo no sé, después en el examen. Bueno, como ya veo que nadie va a hablar, ahí nos vemos el próximo sábado en el examen. ¿Oyeron? Después, profe. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. No va a pasar asistencia. No la he abierto, voy a abrirlo. Recuerden, la caja chica en el examen va algo parecido. Al final va parecido a lo que expliqué. Eso decía, si vos dominas un poco lo que yo expliqué hoy, entonces vamos bien para el examen. Recuerden que lo primero es la creación del fondo, siempre con cheque, después van todas las erogaciones. Por último, obviamente antes de aumentar o disminuir la caja chica, nosotros debemos de pedir el reembolso. Eso fue algo que vi en las tareas, en algunas tareas que revisé, lo que veía es que no pedían el reembolso. Se pide antes de aumentar o disminuir para hacerlo de forma correcta el ejercicio. Entonces, yo una vez que ya tengo el monto original, entonces ahí veo si voy a disminuir o si voy a aumentar. Si voy a aumentar, entonces saco un cheque, y si voy a disminuir, entonces lo mando al banco, lo deposito. Beverly, Lía, ¡Presente! Presente. Stephanie, Eduardo, Milady, Nielsen, ¿Qué, profe? Kaylin, Jonathan, Michael, Maureen, siempre Michelle, Steven, María Mercedes, Presente. María Belén, Madeline, Yelby y Nair. Entonces, alumnos, hasta ahí llegamos. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, en el examen.
Ahí ya puse el mensaje de llevar la calculadora. Y aquella persona que no lleve calculadora, el examen no vale 50 puntos. Porque ya viene todo el tema de mandarse fotos. El que se esté copiando quito examen. Si yo quito un examen queda en 0. Ya sabemos todo eso. Bueno, profe. Buen día a todos. Adiós. Bye, profe. Bueno, pues, profe, nos vemos. Nos vemos.